Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, el rabino Gustavo Kraszelnik que está con nosotros. Camila. Algo que siempre se señala cuando se discuten genocidios, obviamente entre esos el Holocausto, es que un genocidio no arranca con campos de concentración. O sea, esa es como la última fase de un largo proceso, de los cuales mucha gente a veces no nota las señales al inicio. Por ejemplo, los procesos de deshumanización. Para ver si podíamos discutir un poco, porque algo de lo que se está discutiendo actualmente es el resurgimiento, que le mencionó más temprano usted, de, por ejemplo, grupos de supremacistas blancos, o que incluso se llaman a sí mismos los grupos neonazis, etcétera. ¿Cuáles son, seguro usted lo ha estudiado, algunas de esas señales iniciales de las que siempre se habla, que son como señales de alerta de un posible conflicto en el que se quiera, en parte, acabar con un grupo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, uno no llega a eso de la noche a la mañana. El proceso de deshumanización pretende justamente eso, ¿no? Que los otros miembros de la sociedad dejen de contemplar al grupo en cuestión como seres humanos, ¿no? Entonces, usar etiquetas para referirse a ellos, transformarlos en una amenaza, transformarlos en monstruos, usar terminología que apunta a que son peligrosos, a que es contagioso, a que es contaminante. Hay mucho en lo discursivo. Por eso es importante en las sociedades democráticas que cada vez que aparece una pequeña muestra de esto tengamos que cortarlo, porque así comienza el proceso. Si eso avanza bien, como fue el caso de los nazis, que también tenía una larga historia de antisemitismo en Europa, antisemitismo religioso, antisemitismo sociocultural, etcétera, después se llega a legislar. Todo lo que los nazis hicieron fue legal, entre comillas. Las leyes de Nuremberg establecían categorías raciales y establecían los límites y las cosas que se podía hacer o no dentro de cada categoría legal. Entonces, hay una legalización y el sistema va naturalizando esta situación anómala, y entonces una vez que ya es legal, que ya se establecen categorías, de ahí a tomar decisiones para poner en cuarentena estos grupos o contenerlos o separarlos, y de allí entonces al paso siguiente, que es la decisión de exterminarlos, ¿no? Fluye con tal naturalidad que uno es como la forma de hervir una rana, ¿no? Que si uno la pone en agua hirviendo, la rana salta para afuera, pero si uno la pone en agua fría y le va calentando el agua de a poco, la rana no se da cuenta, ¿no? Y termina siendo hervida por el agua. Aquí pasa algo parecido, ¿no? La sociedad se va acostumbrando en el uso del lenguaje, en las formas, en la narrativa, y poco a poco estos grupos van empezando a ser considerados por sus pares, porque aquí hay un tema: los nazis no eran un grupito que cayó en una nave espacial e hizo lo que hizo, ¿no? Primero, que Hitler llegó al poder democráticamente, ganó una elección. Después, en todos los países, los aliados, hubo participación local, muchas veces voluntaria, para llevar adelante el genocidio, ¿no? Hay una obra de un ex catedrático de Harvard, Daniel Goldhagen, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Él dice que cientos de miles de personas participaron de esto. O sea, un campo de concentración, como cualquier lugar, tenía una logística. Había que proveerlo de carbón, había que proveerlo de agua, había que proveerlo de uniformes. Había toda una industria de la cual la gente participaba. Y muchos de estos campos estaban, yo estuve en Majdanek, ahí en Lublin, que estaba sobre la carretera que va al centro de la ciudad, 2 kilómetros del centro de la ciudad. Pero yo he visto, y nada más, secundando lo que usted dice, en Netflix hay mucho material y HBO, etcétera, sobre eso, material fílmico, o sea que no se pueden, el video habla más que 1000 palabras, es igual que una foto. Muchos de estos campos de concentración estaban en el medio de comunidades. Cuando los ganadores, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial llegan y los liberan, que hablan con los morados de los vecinos de estos campos de concentración, ellos dijeron que no tenían idea de lo que estaba pasando allá adentro, cosa que fue puesta en tela de duda, ¿no? Que es más o menos lo que usted está diciendo. Mucha de esa gente trabajó, por razones obvias,
dentro de estos campos. Pero yo quiero tocar el tema del antisemitismo hoy. Vía ejemplo, en París, en Francia, hay un resurgimiento del antisemitismo. Creo que en otras ciudades también de Europa, pero en menor escala. ¿A qué, dentro de su interpretación y la información que usted maneja, se debe este renacimiento de lo que es el odio ese natural hacia los judíos, ¿no? Sí, alguien dice que muy criteriosamente que antisemitismo no es la palabra correcta porque eso suena a corriente de opinión, ¿no? Como todas las palabras terminadas en ismo, que la palabra es judeofobia porque es un odio irracional contra los judíos, ¿no? Pero sin duda sí, como usted... Como el odio, pues el odio a los negros también, ¿no? Correcto. Sí. Hay gente que Es odia tema a los racial, negros y no tiene motivos para... No, por supuesto, Sí. por eso el tema que como racismo, antisemitismo, Claro. socialismo, Sí, los parece una ismos, corriente de sí, opinión, ¿no? sí. Y no es una opinión. Izquierdismo, derechismo, sí. Correcto, todo eso, ¿no? Socialismo. Entonces sí hay un resurgimiento en Europa, en Estados Unidos, es muy, muy preocupante. Yo creo que se da por varios factores, ¿no? En primer lugar, lo que hasta hace poco era políticamente incorrecto, en estos tiempos de los fake news y la posverdad, todo es opinable, incluso estas manifestaciones que son claramente antijudías o racistas o discriminatorias o islamofóbicas, ¿no? Antes la gente se frenaba un poquito y hoy la cosa avanza y otra vez traducir el discurso a acciones no es tan difícil, ¿no? Entonces, hay un resurgimiento de los grupos neonazis que tiene que ver con dinámicas propias de Europa. Europa está en un debate interno muy complejo sobre su propia identidad, la llegada de muchos inmigrantes, etcétera. Pero Rabino, disculpe que lo interrumpa. En el caso de los neonazis, son gente joven, mucha gente joven que está involucrada en el tema neonazi. Correcto, pero que sienten la amenaza, Sí. entre comillas, de que hay gente diferente y en ese ahí se etiqueta a todo el mundo como amenaza y eso incluye también a los judíos. Hay un fenómeno en Europa particularmente de cierto islamismo radical, muy anti-israelí y por ende también muy anti-judío, ¿no? Así que esa combinación es explosiva y estamos viviendo situaciones muy incómodas. Hay ciudades donde han recomendado a los judíos no usar su kipá en público para no andar... La gorrita que usan en la cabeza. Correcto, no andar identificados como judíos, no sea cosa que sufran algún tipo de ataque que ha pasado. El último año en Alemania, en Yom Kippur, que es nuestro día más sagrado, un supremacista blanco trató de entrar a una sinagoga, estaba cerrada, entonces iba a ser una masacre, terminó matando a 2 personas que estaban pasando por la calle. Así que, bueno, en Estados Unidos ni que hablar con lo que pasó en la sinagoga en Pittsburgh hace poco más de un año. Entonces estamos asistiendo a un resurgimiento del antisemitismo muy preocupante porque pensamos que la elección de Auschwitz nos había dejado algo claro a la humanidad, ¿no? Y estamos asistiendo a una intolerancia religiosa general, ¿no? Hay también islamofobia, no hay palabra en español para odio a los cristianos, pero también es un fenómeno que aparece en África y en ciertos países de Asia. Es muy preocupante la situación, también por supuesto actos de discriminación por temas étnicos, racismo, etcétera, ¿no? Rabino, ¿ibas a decir algo, Camila? Sí, iba a preguntar, ya que estábamos hablando un poco de la legalidad antes, El marco legal. hay países donde es ilegal negar el holocausto. En Panamá es ilegal negar el holocausto. Hasta donde yo sé no hay una ley al respecto, incluso no sé si hay ley discriminatoria, por ejemplo, no hay organización, hay países que también tienen instituciones que se ocupan de toda forma de discriminación y volviendo a la pregunta puntual, no creo que en Panamá esté legalizado Pero el está tema de la legalizado negación. en una parte del mundo eso. Sí, hay países donde claro, es ilegal claro. negar En el Europa, holocausto. en varios países de Europa, negar el holocausto es un delito. Sí. Claro. Y ha habido muchos intentos y Sí. han sido... Es que yo recuerdo recientemente Sabrina Bacal, que ha sido miembro de esta mesa, no sé qué incidente ocurrió, pero recuerdo que ella tuiteó: negar el holocausto no es una opinión, no es un tipo de opinión, en muchos lugares es un delito. Y me interesaba un poco saber lo que estamos hablando, que sí, que se han visto muchas incidencias en Europa, en Estados Unidos y en otros países. ¿En Panamá ha habido incidentes?
Yo creo que son muy periféricos y muy aislados. Yo justo ayer por primera vez denuncié un Twitter un tweet que alguien puso precisamente negando el holocausto en un comentario que yo había hecho, ¿no? Pero son cosas muy aisladas. Yo no siento que aquí haya... El accidente de Alas, sí, pero fue cometido por extranjeros. La pregunta sobre el tema del negacionismo. Sobre el antisemitismo, diría que en América Latina en general el nivel es mucho menor al que estamos comentando. Quizás en ciertos países por sus dinámicas políticas, Venezuela, Chile también por su propia idiosincrasia. Hemos tenido atentados como el de Alas, que fue un día después. El de AMIA en Argentina. Un día después de la AMIA, ¿no? Muy cerca del que un día después de Argentina. Un día después del de Argentina. La AMIA. Que a propósito le están dando mucha importancia al suicidio. Caso no se Nisman, sabe, se llama caso Nisman. Correcto, ¿no? pero no le han dado caso a que mataron más de 70 judíos en Argentina. Murieron 85 personas. 85 personas en un solo atentado. Un bombazo. Y al día siguiente metieron una bomba aquí. Y eso la gente lo ha pasado por alto. Bueno, que hace creo que 2 años, más o menos, recuerdo que el expresidente Varela se volvió a mencionar el caso de Alas porque había surgido nueva información. Sí, el año pasado hubo ¿Fue el año pasado? No, lo que tú dices, Jorge, el presidente Varela cuando viajó a Israel recibió información, es lo que él manifestó, ¿no? Pero el año pasado se hizo una conmemoración en memoria de las víctimas del atentado a Alas. Ahora, hay que ver, tanto el atentado de Alas como el de AMIA, sin duda tuvo que haber participado algo de mano de obra local, pero la iniciativa claramente no es local, ¿no? Eso es externo. Sí, externo. Eso es lo que yo he leído hasta ahora, ¿no? Y el caso de la AMIA, el caso Nisman, es muy complejo porque este juez está investigando precisamente los vínculos que había habido supuestamente con la jefa de Estado en aquel momento, en este caso que había mantenido no únicamente distancia, sino que pretendió ignorar ese hecho brutalmente sangriento. Y el día que le iba a presentar, vale la pena ver ese caso, se llama el caso Nisman, está en Netflix. Él iba a presentar las pruebas esa mañana aparentemente se suicidó, que eso plantea también un signo de interrogación con el agravante que hoy día la señora Fernández, la vicepresidenta de Argentina, estoy hablando de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Vamos al corte comercial.